Voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Victoria Orce y les doy a todos y a todas la bienvenida a este panel, a esta actividad. Es la segunda actividad que realizamos dentro del ciclo Artes, Educación y Formación Docente en el escenario de pospandemia. Es un ciclo de los miércoles de noviembre. Que organizamos un colectivo llamado Transformación Docente, que integramos profesores, profesoras, equipos de cátedra del área transdepartamental, de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes, que, bueno, nos decidimos a organizar este ciclo para poner una voz en el debate educativo, colaborar en la generación de ideas, de temas y de intercambios sobre bueno, cuestiones vinculadas a la formación docente, a las artes, a la educación superior, a la interculturalidad. Y bueno, la actividad de hoy se denomina Las artes y la educación como derecho, cultura y emancipación. Pensamos y trabajamos desde el enfoque de derechos en el marco de la democratización de nuestras sociedades, convencidos y convencidas de que ambos aspectos son imprescindibles para pensar la emancipación, ¿no? Y cuando decimos derechos, estamos pensando en el nivel superior, que es el que nos reúne y donde nos desempeñamos como docentes, como estudiantes, ¿no? como investigadores e investigadoras, ¿no? Y entonces pensamos el derecho a la educación superior y el derecho a las artes en la educación superior, ¿no? Como se plantea en el manifiesto de 2018, bueno, un poco la idea de impulsar un cambio en esta matriz cognitiva, ¿no? que ubica a las artes en un lugar como alejado del conocimiento para plantear el arte y las artes también como conocimiento, ¿no? Y bueno, entonces para esta charla, para este intercambio, vamos a invitar a nuestros invitados, a nuestros panelistas, que son Freddy Álvarez, que es doctor en filosofía por París 8, que tiene grado en educación en la Universidad de Lyon 2, tiene pregrado y posgrado en teología en la Universidad de Freiburg y la Catholique de Lyon, es profesor visitante de algunas universidades, por ejemplo, la Cambridge University, y está en este momento en la UNAM en México. Y también va a compartir este panel con nosotros Flora Hiller, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora titular consulta, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de cursos de maestría, doctorado, coautora y autora de libros, artículos, bueno, y ha dirigido bueno, proyectos de investigación y que compartimos, que hemos compartido y seguimos compartiendo, en la que pensamos la articulación entre artes, educación y formación docente. La modalidad va a ser lo siguiente: ahora vamos a darles 15 minutos de exposición a cada uno de nuestros panelistas y luego vamos a recopilar las preguntas y consultas, así que aprovecho para decirles que está habilitado el chat para que vayan escribiendo sus preguntas y comentarios a medida que van escuchando las reflexiones que quieran transmitir, para que después de las dos exposiciones, Alejandra Mare, co-coordinadora de la mesa, va a recopilar y a transmitir y coordinar las preguntas. Entonces les vamos a dar otro rato a Freddy y a Flora para contestar o continuar las reflexiones que propongan. Así que si estamos todos y todas listos y listas, le damos la palabra a Freddy. Muy bienvenido. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Victoria, por la presentación.
Un abrazo para ti, lo mismo para Gracias. Alejandra, para Daniela y Vanessa también que nos acompañan. Un saludo y un abrazo a Sandra Torlucci, amiga, y lo mismo a mi gran amigo Damián del Valle. A todos los colegas, las y los colegas que están aquí presentes hoy de la Universidad de las Artes y de otras partes del Ecuador, de México, que seguramente se han contactado para este evento académico. Bien, en estos 15 minutos yo voy a desarrollar dos tesis y una conclusión. El nombre de la reflexión que quiero hacer es Adiós a las maestras y maestros de las artes de 2019, memoria de lo impredecible cuando fallece lo inevitable. En este tiempo de pandemia, nosotros hemos pasado de la aceleración en la que veníamos en el 2019, producto del capitalismo financiero, a una desaceleración. De la presencialidad a la educación a distancia. Sin embargo, ya teníamos medios que nos habían colocado a distancia, por ejemplo, la televisión como la vista a distancia. De la renovación de los saberes a una situación de no saber, que es muy típica en este tiempo. De una lucha entre información y al mismo tiempo el fenómeno de la posverdad, de la preocupación por las tecnologías que aparecían en los debates en la última década, a la supremacía de las tecnologías, del capitalismo de la pulsión del que habla Bernard Stiegler, a un capitalismo herido, de sociedades de la adición a angustia y muchas formas de adición que se han desarrollado en este año. Mi primera hipótesis es la siguiente: de las contradicciones pedagógicas de la modernidad eurocéntrica, capitalista y patriarcal y su alta tensión en este momento. No hay duda que la modernidad y toda la invención ya de la educación formal, tal como la conocemos ahora, fue un instrumento para civilizar por medio de la razón y con aspectos que los conocemos muy bien, eurocéntricos, elitistas, patriarcales, heterosexuales. Mi pregunta es, ¿cuáles son las contradicciones de esta modernidad pedagógica? ¿Qué está pasando con ellas y qué es lo que puedo resaltar en este año? Hay una aporía cuando hablamos nosotros de educación formal, y es que podemos nosotros hacer propuestas de cambios en la educación, pero lo que no podemos es ir hacia la no educación como una condición antropológica. Quizás esta contradicción que aparece como un imperativo categórico, en ella podemos nosotros encontrar estas divisiones entre educandos, salvajes, europeos, no europeos, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos y pobres. Una educación que traza líneas de distinción que se han acentuado con la meritocracia, y dicha contradicción se ha profundizado con la pandemia. La modernidad pedagógica se constituyó en dos modelos, entre el empirismo, por ejemplo, de Helvetius, de Cóndila, de Comenius, donde se indicaba que el ser humano en esos tiempos era una cera blanda, ¿no? Aquí nace el ejemplo del doctor Itard y de Víctor Aveyron. Y también aparece en el Emilio la importancia de la libertad con Rousseau. Ambos modelos, y me voy sobre todo al rousseauiano, muestran que en la educación normalmente hay una trampa que los estudiantes no la alcanzan a ver. Y es que, tal como lo señala él, en la educación nosotros hacemos todo sin hacer nada. Alguien viene a aprender algo que no sabe y los maestros debemos hacer todo, sin embargo, son ellos los estudiantes los que tienen que hacer. Colocamos obstáculos
pero en realidad son ellos los que deben superar esos obstáculos. Por ejemplo, en Vygotsky, en el mismo Piaget. La pregunta que se deriva es hasta dónde la educación es una trampa o una manipulación, y la de fondo política es la educación un medio de civilización. Ambos modelos se repartieron esa educación pública y privada que dentro de algo que sucedió y que marcó profundamente la educación, que fue el origen del capitalismo. Por ejemplo, los modelos de libertad se ubicaron muy bien dentro de la educación burguesa, la educación de la distinción, y los modelos de la cera blanda en la reproducción que aparecen sobre todo en los estudios de Bourdieu y Passeron en los años 60 del siglo pasado. En términos políticos, nosotros tenemos un empirismo que se unió al colonialismo y a la domesticación con la homogenización y la instrucción, y los efectos de la libertad con grados diferenciados de una emancipación que fue trabajada mucho más, diría, dentro de clases sociales muy determinadas en América Latina y en el mundo. Y que sobre todo ahora ese modelo de la libertad ha encontrado, diría, un caballo de soporte que son las neurociencias y los estudios experimentales sobre el cerebro. Por ejemplo, hay un texto ya de hace algunos años de Steven Pinker sobre la tabula rasa que muestra más o menos bien lo que siempre en pedagogía se ha llamado la psicología de los dones, y que está muy bien reflejado en una serie que tiene ahora muchísimos seguidores, que es Gambito de Dama en Netflix. Esta trampa rusoniana está en el instrumental ortopedagógico y en el empirismo y en la libertad. Cuando nosotros diseñamos problemas en el aula, los hacemos con taxonomías bien hechas, con objetivos psicosociales, sensormotores, cognitivos necesarios, pero como no escapamos de la trampa de Rousseau, normalmente la progresión siempre va a obedecer a reglas totalitarias. Al mismo tiempo que tenemos un delirio pseudopsicológico sobre la escucha, la respeta y el respeto. Esta contradicción, que es muy propia de la educación, en la realidad nos muestra que ni el diseño tecnológico ni la práctica terapéutica son realidades enfáticas dentro de la cotidianidad de nuestras aulas normalmente en el mundo, ¿no? Así que el Rousseau y los imperistas de la modernidad pedagógica están indefensos en la pandemia, es mi primera afirmación, porque el control tecnológico no sabemos cómo hacerlo, de hecho cuando inició la pandemia, y porque la terapia no ha tenido muchas opciones. Si bien es difícil una educación a distancia, mucho más complicada una terapia. Muchos optaron por llenar a los chicos de tareas porque en la pantalla ya no se puede mirar o no sabemos si somos mirados, y el cuerpo ya no tiene la garantía de un control como lo señalaba Foucault. Ahora en realidad no hay cuerpos y la cognitividad no es de todos, también lo sabemos en las condiciones socioeconómicas de América Latina, y cuando no hay siempre vinculación, y la vinculación no es igual al encuentro, y el encuentro no está garantizado por lo tecnológico. Otra agudización aparece sobre todo en el siglo XVIII con Pestalozzi, cuando él demostraba cómo había una necesidad de tener modelos mucho más maleables en su trabajo en el orfanato de Stans, en Suiza. Y él mostró cómo trabajar con los que quieren aprender es muy diferente a trabajar con aquellos que nosotros enseñamos. Y esa distancia, yo diría, es constitutiva de la modernidad pedagógica. Pero esa salida también nos muestra cómo la educación, que no genera resistencia, en general se sale de los rieles de lo que podríamos entender como tal, y cómo la pedagogía solamente es posible en el momento que se resiste. Ahora, solo hay pedagogía cuando las cosas no salen como las pensamos, en cierto modo. Ese es también el fracaso de la modernidad pedagógica. O en otras palabras, solo podemos educar cuando hay una anormalidad. Este momento antipedagógico, donde no hay aula, donde el aula es virtual, la resistencia y la deserción,
es un momento donde aparecen preguntas para nosotros, las educadoras y los educadores, en una preguntas realizadas en una profunda impotencia y con estudiantes en el desamparo. Paso a la segunda hipótesis rápidamente, que es sobre el arte. El arte como lo inusual o como parte del tejido de la realidad para escapar del valor del uso y del valor del cambio. ¿Por qué es importante el arte en la educación? Para desacelerarnos, como piensan algunos educadores, para poner más atención, para desarrollar el pensamiento, como dice, por ejemplo, Merien. ¿Por qué la belleza no la podemos dejar fuera? No creo que sea nada de eso, y seguramente ustedes que son especialistas en el arte, seguramente ya también lo saben antes que yo. La verdad, y quiero hacer una entrada a partir de los objetos con los que nosotros cohabitamos en la cotidianidad no son solamente objetos. Los objetos tienen un valor de uso y un valor de cambio. Esto lo sabemos desde el marxismo. Los objetos los necesitamos, los usamos, los tiramos y tienen un valor. La Rosa dice en uno de sus textos, hablando de los objetos y citando a Santiago Alba Rico, que los objetos de la educación son para la contemplación, porque hay objetos que se comen y hay otros que se producen, y que por tanto hay unos que son admirados y que son los que entran dentro del aula. No, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta, porque en el aula también hay objetos que se producen y se diseñan, y también hay objetos que se comen y que hacen parte de la enseñanza. Lo que sí quiero señalar, sobre todo, es un tema muy heideggeriano, de que los objetos tienen que ver con la obra y la obra tiene que ver con la construcción del mundo, que por tanto el martillo solamente existe en un mundo que debe ser martillado. En el nuevo realismo de Marcus Gabriel, él tiene una frase sobre la que quiero reflexionar, que dice, el arte es importante porque nos confronta con el sentido. Luego, cualquier objeto que que sean atrapados por los sentidos, entra en hacer esta distinción entre ficción y realidad, no es real, porque la literatura, aunque dé nombres de las cosas que no existen, son reales, y porque la poesía nos coloca en lo profundo de la vida, lo mismo que el cine. Frege dice en este texto de Sentido y Referencia que inclusive las cosas tienen sentido aunque no tengan significado, es decir, aunque no tengan una referencia hacia lo contrario, hacia lo concreto. En consecuencia, la fantasía tiene un valor en la realidad, así como el momento que el arte se apropia del sentido. Es como si tuviésemos nosotros un retrato de nosotros mismos a través del arte. Y esta distinción entre forma y sustancia, en consecuencia, no tiene ningún valor. Luego los objetos se nos aparecen sin que pongamos de manifiesto la forma en que aparecen, pero el arte lo que hace visible es la forma en la que aparecen. Es decir, muestra lo no evidente en lo evidente y se encarga de lo inusual entre lo usual. Y siempre vamos a estar en el campo de la objetividad, porque a través del arte podemos ver la realidad. No se trata, por tanto, de estimular emociones o el cuerpo. El arte sirve para liberarnos de las limitaciones del pensamiento y del mundo de lo inevitable que irrumpe en lo imprevisible. En suma, el arte nos muestra que todo lo que existe sale de un fondo que no puede existir. Es como el cuadro negro en el fondo blanco de Malevich. El arte que se destaca en el fondo del mundo y es como si todo se convirtiera en nada y ese algo se convirtiera en todo. Y tercero, a manera de conclusión y último, creo que hoy tenemos que abrazar lo impredecible cuando celebramos el final de lo inevitable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inusualidad del arte no es para indicarnos, por ejemplo, la importancia de lo útil, como lo piensa Bifo Ferrardi en su último libro sobre la psicodeflación. Porque lo útil, lo que vemos lo útil en este año es que en la categoría de lo útil el arte fue clausurado, no fue considerado importante en este año. Y ante la necesidad, y permítanme usar esta palabra que puede ser bastante controvertida, pero la uso en un término bastante profundo, de ser redentores de la vida,
términos teológicos, ante una ciencia que seguramente con la vacuna va a volver con mucha más fuerza como la ideología, que sin ella no tendríamos ninguna salvación, y ante las tecnologías que nos dirán que sin ellas no pudiésemos haber sobrevivido en el 2020, es necesario que ese cuadro negro con fondo blanco, que lo entienden muy bien los artistas, nos sitúe nuevamente en la realidad y en el futuro. Segundo, la vida, la sociedad, la política, la hemos comprendido desde lo inevitable, y eso en parte por el capitalismo. Sin embargo, hoy descubrimos que esto era falso, pues cuando cambiamos la educación por el destino, en realidad lo que hicimos fue ponerle un anclaje a la educación de destino. Y el frenazo en términos benjaminianos del capitalismo nos ha obligado a pensar en lo impredecible y en lo impensable, y hacer lo que nunca nos atrevimos a hacer, a ser audaces, que es quizás lo más importante que quiero señalar. Hoy hay que atrevernos a hacer lo que nunca nos atrevimos a hacer y a ser más audaces. Tercero, el mundo roto que ustedes, sobre todo los chicos que están aquí, han heredado del capitalismo tardío, del occidente violento, tirano, ahora van a tener que juntar las piezas si quieren o hacer otro mundo. La democracia no es la garantía y los derechos deben ir al lado de un nuevo mundo. De lo contrario, estamos condenados a convertirnos en enfermeros y enfermeras del apocalipsis. Tercero, quizás tengamos que hacer posible hoy lo imposible, formando personas más libres o con otra libertad, que piensen por sí mismas, pero que piensen con otros y con otras, que aprendan, pero que aprendan con otras, como dice Marie, que construyan lo común, y que lo común no sea ni Netflix, ni McDonald's, ni Pizza Hut, ni Amazon, ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni Twitter. Y por último, que lo común sea el buen vivir, que integre muchas formas ya abigarradas de los pueblos en el espíritu de nuestra América Latina. Pueblos que se ríen, que luchan, que no posponen la felicidad a la seriedad, que saben conjugar lo trágico con lo cómico, que escuchan y hablan, que comparten, que van con otros, sin que nadie se quede atrás, como dice el Suma Camaña, que no quieren ser más o correr en la falsa competencia de la meritocracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Perfecto el uso del tiempo, hablando de usos. Así que bueno, todo bien. Y bueno, le pasamos entonces la palabra a Flora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy quizás más acostumbrada a moverme en el campo de la educación que en el campo del arte, y menos aún en la Universidad Nacional de las Artes, donde, digamos, estoy hoy, me encuentro hoy gracias a esta invitación. Así que entiendo que es una aproximación, un encuentro entre límites, que es la materia que ustedes estudian en el profesorado, ¿no? En los profesorados de los que forman parte. Durante varios años nosotros investigamos en la Facultad de Filosofía y Letras la formación en arte, en lenguajes artísticos, para los docentes generales, o sea, para los maestros de grado, de primaria y de sala de jardín, no la formación de los docentes especialistas en arte. Esto es una diferencia porque acá, digamos, entiendo que la mayoría de ustedes se están formando como especialistas en la enseñanza del arte. Esto nos plantea de entrada un interrogante,
que es, bueno, el arte debe ser solo enseñado por especialistas o debe ser solo asunto de especialistas. Quizás para quienes se están formando es una pregunta urticante, porque cada vez que uno se forma en algo quisiera tener la acreditación y el campo de trabajo. Sin embargo, pensamos que, bueno, todo ser humano tiene que tener formación en arte. Esto seguramente, sí, todo ser humano es potencialmente un artista, y si tiene la formación puede además desarrollar sus capacidades, habilidades y, si digo dones, ya completo el circuito neoliberal. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa al interior del campo profesional? Estamos acostumbrados, diría Bourdieu, a que un campo profesional es un campo de poder y que el que más sabe ejerce funciones de dominación en ese campo de poder. Esto no sucede solo, no sucedería solo entre los especialistas en arte y los maestros generalistas que trabajan con el arte todos los días en las aulas, sino en muchísimos otros campos. El problema es cómo poder construir esto de la ecología de saberes y además las traducciones entre saberes de las que nos habla Boaventura de Sousa Santos. Es decir, cómo poder entender el conocimiento de un determinado campo no como arma de poder, sino como elemento de cooperación, de colaboración en un concierto de saberes. Y esto requiere de traducciones necesariamente. ¿Cómo le traduce un especialista a un maestro, un especialista en artes a un maestro generalista, una cantidad de un conjunto de saberes que son al mismo tiempo vivenciales y conceptuales sobre la actividad artística, que es lo mismo que el maestro va a hacer con los estudiantes o con los alumnos? Es decir, que en el campo de la educación nos encontramos, sí, con esta asimetría que señalaba Freddy recién, pero con un desafío muy fuerte de tener que transformar la asimetría en capacidad de colaboración y de cooperación, en función de construir, sí, de formarnos, no unos a otros, no unes a otros, sino entre todos, como los seres humanos del futuro. Me parece muy valioso esto. Digamos, si bien Marx estuvo en muchos aspectos en la cúspide del pensamiento moderno, también nos dejó planteado un problema pedagógico que nos toca resolver y que no está resuelto, que en realidad Freire, de quien el año que viene se cumplen, celebramos los 100 años de su nacimiento, inició resoluciones prácticas, que es que no hay maestres ya formados en condiciones de formar a otros. Porque ¿quién formó a los educadores? Entonces me parece que yo diría, si tuviera que, como no se nos escapa hablar con un lenguaje consuetudinario que tiene sus trampas, uno diría, este es el problema esencial de la pedagogía, no cómo se forman los alumnos, sino cómo se forman los docentes. ¿Cómo se forman los docentes? En la praxis y en la cooperación y en la traducción permanente. Nosotros, por ejemplo, desde Filosofía y Letras tenemos una maestría y una carrera de especialización en Tilcara.
venimos desde Buenos Aires, vamos desde Buenos Aires a Tilcara, y nos encontramos con el culto a la Pachamama, del cual hemos leído y que compartimos, porque compartimos la mirada ecológica, el cuidado y el amor por la Madre Tierra. Pero no lo hemos sentido como lo sienten los habitantes de Tilcara. Y ahí no queda otra que los docentes aprendamos en conjunto con nuestros alumnos, con nuestros alumnos, que aprendamos de ellos. Y esa es una educación nueva, entiendo, que va a formar los nuevos seres humanos, nuevos seres humanos. Quiero decir esto porque es verdad la trampa de Rousseau. Rousseau dice que forma para la libertad, pero forma en una fortísima dependencia con el maestro. Una dependencia que, dice Rousseau, no viene de la autoridad, viene del amor. Pero nos da lo mismo que venga de la autoridad o venga del amor. Hay una dependencia. Este tema también está en cuestionamiento, porque en realidad cuando la modernidad, sabemos, llevó a la cúspide ese epistemicidio del que habla Sandra Torlucci, que se produjo hace 25 siglos, cuando el Odiseo se tapó los oídos con cera y se puso anteojeras para mirar solo para adelante hacia el progreso y dejó atrás todos los saberes y los mitos que tenían que ver con la memoria y con la historia, ¿no? En ese momento comienza la separación de la razón con la emoción, pero llega a un punto máximo en la modernidad. Victoria Orce siempre me carga porque dice que yo recuerdo fechas en las intervenciones. Bueno, hoy es 11 de noviembre, ayer 10 de noviembre. El 10 de noviembre de 1793, la convención de Francia en plena revolución nombró diosa de la revolución a la razón y dedicó una cantidad de iglesias y catedrales, por ejemplo la Notre Dame, a rendir culto a la diosa razón. Fue también un punto máximo, no sé si el máximo de los máximos, conociendo ahora los avatares del neoliberalismo, pero sí, digamos, hay un dogmatismo racionalista, un dogmatismo laico. Cuando leemos, siguiendo Francia, en Francia, la prohibición de usar el chador porque es un país laico, o la ley para prohibir la ablación del clítoris, que puede tener toda su justeza, pero hay temas que no se resuelven por leyes, que se resuelven a través de la cultura, y del diálogo y de la conversación. Sigue vigente un dogmatismo laico. Un dogmatismo laico que, como dijo alguien, convirtió a la razón en Dios, pero puso de su lado la inteligencia de Dios, pero no la sabiduría. Este culto a la razón nos ha traído por los caminos que hemos recorrido en los últimos 200 años, junto con el industrialismo. Pero el industrialismo está en crisis, y el racionalismo también. Frente al racionalismo no tenemos solo el irracionalismo de los terraplanistas.
tenemos también el pensamiento no racional. El pensamiento no racional existe, el pensamiento artístico como forma de conocimiento existe, el pensamiento técnico, que no es igual al científico, existe, es un pensamiento telegráfico, dijo Vygotsky, con una abreviatura de palabras, el pensamiento artesanal, y no podemos seguir enumerando porque no queremos clasificar las formas de conocimiento. No vamos a hacer la exhaustividad nunca de las formas de conocimiento ni de las formas de la actividad humana, pero sí podemos apostar quizás a que el ser humano del futuro, que tiene que formar la educación, lo cual significa educadores y educandos juntos, aprendiendo unos de otros y rotando en sus roles en un mismo escenario. Por momentos soy aprendiz, por momentos soy enseñante, y esto no pone en juego el respeto. Yo sé en este escenario que hay muchísimas cosas que no sé y que ustedes saben. Y bueno, creo que el ser humano del futuro se va a parecer mucho más a Leonardo que a Fausto, seguramente. No va a tener ni la audacia ni la imprudencia de Fausto. Y va a dominar interdisciplinas e intersaberes e interhaceres, digamos. Y eso lo tenemos que llevar a la enseñanza. Eso lo tenemos que llevar a la interdisciplina en nuestros campos universitarios, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y a la transdisciplina en todos los aspectos de la educación. Creo que estoy sobre la hora. Un minuto. Un minuto para los derechos. 2 minutos. 2 minutos. Sí. Bien, los derechos humanos no tienen fin, porque a medida que nos desarrollamos, valga la palabra, realmente necesitamos una revolución en nuestros lenguajes. No nos alcanza el lenguaje hablado que aprendimos, el lenguaje verbal que conocemos. Bueno, pero a medida que nos desarrollamos como género, crecen nuestras necesidades. Crecen todas nuestras necesidades, y cuando crecen nuestras necesidades, crecen nuestros derechos. No todos los derechos, reitero, necesitan de la legislación. Muchos de nuestros derechos se desarrollan en la comunidad con otros, en la colaboración, en la cooperación. Y aquí otra última idea, que es la necesidad del desarrollo de la individualidad. Digamos, si no queremos el modelo del docente patriarcal encima del alumno, si no queremos el docente que piensa que puede moldear al alumno como critica Méliès, como Frankenstein o como Geppetto, entonces se trata de formar individualidades subjetivas. Digo esto porque la diosa Razón llevó de la mano del laicismo al sistema educativo la idea de que la educación se ocupa solo de la instrucción. Pero la educación se ocupa también de la formación. ¿Y de la formación de qué? De subjetividades. ¿Pero qué subjetividades? Subjetividades autónomas, subjetividades rebeldes, subjetividades no preformadas. Y acá hay que distinguir
el individualismo de la individualidad. El neoconservadurismo nos ha enseñado que individualismo es una mala palabra, pero individualidad no. La individualidad tiene que desarrollarse, florecer, crecer, multiplicarse, y cada uno ha nacido para ser el sí mismo. Cómo acompañar el proceso de desarrollo de las individualidades diversas, emancipadas, no dominadas y no copias. Bueno, hasta aquí creo. Bueno, muchas gracias Flora, muchas gracias Freddy. Vamos a abrir a una primera ronda de preguntas. El chat está preparado. Por ahí recordamos algunas de las hipótesis de Freddy. Quien se abrió esta conversación con cuáles son las contradicciones de esta pedagogía de la modernidad, esta pedagogía patriarcal, señalando y deteniéndose en las contradicciones entre los diseños tecnológicos, el papel de la ciencia en este contexto, y ahí se va a un desarrollo y se para en una segunda hipótesis y en su relación entre el arte con lo inusual entre lo usual, para poder cerrar con una serie de reflexiones. Flora nos invita a pensar en el tema de cómo construir, de cómo poder construir la ecología de saberes. Nos interpela en relación a la formación docente, entre la formación generalista, la formación especializada, y cómo recuperar una relación entre educando y educador, más en el contexto de una influencia freiriana, donde podamos superar esta instancia de dominación. Para cerrar con el tema de los derechos y esta idea de estos derechos que son infinitos, que tienen que ver con el surgimiento de nuevas necesidades, de necesidades cotidianas. Bueno, digamos, muchas gracias Freddy, muchas gracias Flora. Es una invitación a preguntar y ahí vamos a ver, reviso el chat, a ver cómo viene. Bien, bueno, acá tenemos una cantidad de agradecimientos. Sí, Gervasio Noailes nos habla de el gusto, dice, me gustó mucho la idea de los seres humanos del futuro, se van a parecer más a Leonardo que a Fausto, podría desarrollar la idea. Bien, podemos ir empezando con el interrogante. Tal vez, perdón, se podría leer todo lo que figura en el chat, que veo que aparecieron algunas cosas, y después damos para que vayan tomando y contestando. Ajá. No sé, digo como propuesta. Sí, perfecto. No? Estamos esperando a ver qué es lo que siguen. Hay agradecimientos. Ah, perdón, claro. Estoy leyendo el chat, sí, estoy leyendo los agradecimientos. Perfecto. Este interrogante que me parece interesante como para romper el hielo. Perfecto, pensé que había alguno más. También hay un comentario respecto de la idea y la noción de individualidad versus individualismo. También esas dos cuestiones señalaron en el chat. Así que está bien. Hay un nuevo mensaje, no sé. Sí. Pero podríamos empezar con eso, ¿no, Ale? Bueno. Sí, perfecto. Entonces, reiteramos esto, ¿sí? Hablamos esto de la idea de que los nuevos seres humanos se van a parecer más a Leonardo que a Fausto, se pide a Flora que desarrolle esta idea, y por otro lado, esto que vos acabas de señalar, que tiene que ver con profundizar la idea de que los derechos se desarrollan con la comunidad y cómo vincula esta idea con el desarrollo de la individualidad. Y creo que es uno de que
nada de helado, así que disculpen. Bueno, lo que conocemos de León, tomo la palabra, perdón, ¿sí? Por favor, Flora, toma la palabra, disculpa. Lo que conocemos de Leonardo es que en su juventud tuvo problemas que hoy llamaríamos problemas de identidad y de género, que practicó la ciencia, la anatomía, para poder entender la constitución del cuerpo humano, que hizo estudios sobre los pájaros para descubrir los principios de la aviación, que desarrolló el arte, de una manera personal y que perdura, digamos, que trascendió su época. Es decir, que trabajó en la ciencia, en la tecnología, en el arte, y quizás no pudo evitar quizás algunos problemas en esa época no existían las terapias, esto de la escritura en espejo y cierta inclinación a tener que vivir rindiendo pleitesía a la nobleza, ¿no? Entonces hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, pero esta combinación de ciencia, técnica, arte y humanismo, porque logra expresar su personalidad y logra transmitirnos a lo largo de los siglos, digamos, esa mirada de la Gioconda o de cada una de las mujeres y de las vírgenes y de los ángeles que aparecen en sus obras, nos siguen conmoviendo. Bueno, me parece que es dejar pasar por la tierra y dejar un mensaje. Conocer distintas formas de conocimiento. Bueno, era un dominio para sí mismo. Manejar, tampoco sirve manejar. Tener distintas formas de conocimiento y pasar por la tierra y dejarnos un mensaje que todavía perdura y que nos llega en forma de belleza. Y de otras formas de conocimiento también. Bueno, a eso me refiero, la necesidad de poder tener como distintas formas de poder resumir en uno mismo distintas formas de conocimiento. Ya esto de que la mano y la cabeza están divididas, no corre, digamos, salvo quizás, sí, en algunos de los actuales oficios en que la mano se usa solo para el mouse, ¿no? Pero están las artesanías, está la cocina, está el tejido, están muchas otras bellezas, la jardinería. Y un cirujano, ¿qué es? Es un profesional intelectual, artesano, usa las manos, ¿no? Un dentista usa las manos, no sé, un pianista usa las manos. Entonces, bueno, esto como que ya no estaría en discusión. En cuanto a la comunidad, no sé, García Linera insiste mucho en esto de cómo se va generando nuevas construcciones comunitarias y cómo hay un retorno a la cultura del Ayllu. No sé, desconozco cuánto de individualidad puede haber en las comunidades
que nos precedieron o que son hoy contemporáneas. Lo que sí me llama la atención en las experiencias de Bolivia es que coexisten distintas formas jurídicas. Es decir, existen distintas juridicidades en un mismo territorio. Y bueno, no sé si esto habilita o no un mayor desarrollo de la individualidad o cómo va a ser en el futuro. Pero en el presente sí, en el presente tenemos que tener la audacia de ser cada uno sí mismo, ¿no? De ser cada uno nosotros mismos. Qué bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Flora. Tenemos acá para Freddy, conociendo su experiencia como rector de una universidad de educación innovadora en Ecuador, y puede contarnos, a ver si puede contarnos de su experiencia, cómo pensaron la formación docente en Ecuador desde la Revolución Ciudadana. También para Freddy, si puede relacionar lo impredecible y lo inesperado con la pedagogía. Y para Flora un comentario: nos llegan o conmueven las obras de Leonardo o los discursos acerca de ellas desde hace siglos. Acá se les dio completo, perdón. Nos llegan o conmueven las obras de Leonardo o los discursos acerca de ellas desde hace siglos. Para Flora. Bueno, empezamos con Freddy, ¿te parece? Adelante. Estás bloqueada. Ahí está. Muchas gracias, Alejandra. Sobre la primera pregunta de mi experiencia en la universidad que creamos con un grupo muy lindo de la Universidad Nacional de Educación. Yo creo que ahí hay como dos desafíos fundamentales. Lo voy a señalar porque sería bastante extenso. Un desafío es la pregunta que tuvo que ver con el desarrollo de la pregunta de cuáles son como el perfil, para llamarlo de manera común, familiar, el perfil de un maestro, una maestra del siglo XXI. Eso fue una pregunta fundamental. Claro, cuando te preguntas sobre el futuro, estás haciendo una apuesta sobre lo impredecible, ¿no? Que es, y lo pensamos, o sea, es un poco así como hacer un ejercicio de prospectiva. Y había que hacer una ruptura también, ¿no? Cuando colocas la pregunta, sabes que hay similitudes con el maestro y la maestra del siglo XX, pero que el siglo XXI tiene otros desafíos. Yo diría que ese tipo de pregunta cada vez más se contesta ahora, ¿no? Porque algunas de las cosas que trazamos para el modelo pedagógico era que el mundo va a ser cada vez más impredecible y que necesitamos formar maestras y maestros para lo impredecible. Y eso tiene que ver con una contradicción lógica, y es que lógicamente tú no puedes preparar para lo impredecible. O sea, hay una cuestión lógica y yo me atrevería a decir casi mental de una imposibilidad, pero eso hay que asumir, así como he colocado las contradicciones de la modernidad en cuestión, hay que asumirlas. Además, este tipo de contradicción de lo incierto no es nueva. A mí me parece que cuando Freud dice que hay tres oficios que son oficios imposibles, además de psicoanalizar, coloca la educación y coloca la gobernanza, ¿no?
que no es por la falta en sí mismo, como diría Lacan, por la negatividad, sino es porque siempre que formamos a alguien, ¿no? Se abre el campo de lo impredecible, ¿no? No formamos máquinas, por un lado. Y bueno, me paro ahí con lo de la formación. La otra pregunta, perdón, y la otra parte de la primera pregunta era crear una nueva universidad. Y también es una ruptura. A mí me parece que la universidad nuestra en América Latina, muy afrancesada, muy colonial, muy patriarcal todavía, bastante capitalista, atrapada siempre ahora por ejemplo, por las tenazas de ese modelo de una única universidad, creo que es el objetivo fundamental de los rankings. Una universidad de esta manera, ¿no? Para nosotros los que vivimos en las universidades durante muchos años, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo he vivido 40 años dándome las vueltas por el mundo en diferentes universidades y yo les diría, no tiene sentido universidades así, ¿no? Que se constituyen a partir de un conocimiento casi como burbujas, ¿no? Que hay que hacer la apuesta por una nueva universidad. De hecho, nosotros nos lanzamos en algo que es el buen vivir, ¿no? Que no lo inventamos nosotros, pero que es volver a la vida, ¿no? Y a la vida en términos mayúsculos, amplios, a la vida comunitaria, a la vida de la naturaleza, a un sentido de la vida que no es este en el que nuestras sociedades y nosotros hemos corrido, ¿no? Con falsas ilusiones. Entonces, esa es una apuesta también. Ahora, eso siempre va a estar determinado porque la pregunta universitaria es una pregunta institucional, ¿no? ¿Qué universidad? Y ahí entran actores políticos, entran gobiernos. Entonces ahí hay una disputa enorme que no se cierra todavía. Sobre la segunda pregunta, que es lo inesperado y lo impredecible dentro de la pedagogía. Bueno, Flora ya citaba a Mérier. Yo me formé en Europa con Mérier. Nos conocemos bien. Y ahí hay una serie de respuestas, ¿no? Que han sido tocadas en muchos. Ustedes ya conocen. Aquí en América Latina fue traducido el Frankenstein, pero hago referencia a otro texto que fue de los años 90, del que no se habla mucho, ni siquiera Philip lo menciona mucho, que es Gianni, que es le mode d'école, ¿no? Hacia otro modelo de escuela, que es todo, hay pedagogías, hay muchas pedagogías del arte, pedagogías de la libertad, pedagogías de la transmisión, endógenas, exógenas. Hay muchos tipos de pedagogías. El tema pedagógico es que siempre es, y esa es una frase, es un guiño a Kundera, siempre la pedagogía se mueve en una insoportable ligereza, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un modelo pedagógico que dé respuestas concretas y profundas a ninguna persona, ¿no? O sea, no hay una solución mágica dentro del mundo de la pedagogía. Y digo una última cosa para detenerme en esto, que es pero ese texto es un texto donde coloca a una persona que se llama Gianni y lo pone con Rousseau, lo pone con todo porque Philip es un especialista en la historia de la pedagogía y lo hace transitar, ¿no? Para al final colocar a Gianni como Gianni que no se acomoda a ninguna pedagogía.
Y yo creo que esa es como parte de lo inesperado y lo impredecible. En el momento en que nosotros como educadores creamos que hay una forma en la que el otro aprende, estamos fritos, perdonen esa expresión. O sea, la libertad, la caja negra, siempre están en el segundo principio de María, que es, primero, todo el mundo es educable, y el segundo, nadie puede aprender por otro, ¿no? O sea, el otro es el que aprende, la otra, los otros, ¿no? Y termino con eso. A mí, en realidad, lo que me preocupa de este momento, que no lo voy a desarrollar acá, es que lo que ha sucedido es que hay un agujero en la educación. O sea, hemos agujereado la educación y el momento en el que estamos nosotros en la pandemia es un momento absolutamente antipedagógico, ¿no? No lo desarrollaré, pero ese es el tema, ¿no? Y nosotros estamos indefensos como maestros, pero más desamparados están los estudiantes. Eso deja ver una cantidad de cosas. Primero, que el maestro universitario es un maestro con un déficit enorme de pedagogía, no es un pedagogo. Pero deja ver también la precariedad de nuestras universidades. Deja ver cómo nuestras universidades le han apostado a un mundo que era equivocado, ¿no? Etcétera, etcétera. Son otras cosas a las que no me voy a referir acá, pero que las pongo ahí para su reflexión. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Vuelvo a Flora y reitero la pregunta: ¿nos llegan o conmueven las obras de Leonardo o los discursos acerca de ellas desde hace siglos? Acá siguen llegando también un poquito más interrogantes. ¿Cuál sería? Perdón. Sí, no, dale. Bueno, puede llegarnos o no llegarnos. Yo he escuchado tanto decir como que a todo el mundo le gusta la novena sinfonía, como que hay mucha gente a la que no le gusta la novena sinfonía. Y no es ni necesario ni deseable que a todos nos llegue o nos conmueva. Pero como se suele decir que la educación tiene que transmitir la herencia cultural de la humanidad, me parece que son importantes las traducciones. Volviendo al concepto de Boaventura de Sousa Santos. No recuerdo cómo se llamaba la película sobre la Gioconda de hará unos 10, 15 años, no sé. El misterio de la Gioconda o algo así. Digamos que como que sigue dando que hablar, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que podamos conversar acerca de qué te provoca a vos, qué me provoca a mí, o no te provoca nada. Y bueno, está bien, veamos qué es lo que a vos te provoca la conmoción, la emoción, la sensibilidad. No es obligatorio que trascienda, pero, pero tiene sus cosas. No sé quién dijo hoy cuando empezábamos, pongo música medieval, que es lo que hago en mis cursos. Bueno, no es obligatorio que le llegue a todo el mundo, pero sin embargo perdura y algo genera, algo produce. De todos modos, esto de las transiciones y de poder manejar los distintos lenguajes y de poder tener un conocimiento de distintas épocas, me parece que es una de las funciones de la educación, ¿no? Porque esto es verdad, esto del agujero que dice Freddy, nos ha colocado en un agujero justo en el momento en que el neoconservadurismo dice que no es necesaria la escuela ni la profesión docente, ni el profesionalismo docente. Y
y siempre nos cuestionamos, siempre nos hemos cuestionado si hacen falta la escuela como institución o no. Y bueno, en estos momentos la defendemos. Y entonces defendemos también la existencia de los docentes. Bueno, muchas gracias, Flora. Acá hay una pregunta: ¿cuál sería el aporte que creen las instituciones especializadas en arte pueden ofrecer al sistema de formación docente? Lo dice como trabajadora en el Instituto de Formación Docente, que 15 años he visto poco o nada articulación, lamentablemente. No sé a quién le interesa por contestar, a Flora o a Freddy, ¿no? Y sobre el aporte de las instituciones especializadas en arte pueden ofrecer al sistema de formación docente. ¿Qué les parece? No, yo no. Por ahí Freddy dice. Mira, voy a dar una respuesta más como filósofo, ¿no? Bueno, siempre no me puedo quitar ese defecto, ese virus. A mí de este tiempo, tengo una preocupación. Es una preocupación muy ambigua. Cada vez veo más, o sea, lo veo con entusiasmo, pero es también como un entusiasmo, como el sublime en Kant, ¿no? El sublime dinámico y el sublime matemático. Veo que nuestras sociedades, que los chicos, sobre todo, ¿no? Están más atados a la emocionalidad, ¿no? A la emocionalidad. Y cuando digo emocionalidad, hago la diferencia que hace Byung-Chul Han con los afectos y con los sentimientos. O sea, que no son iguales, ¿no? Que son casi como momentos pulsionales, ¿no? Es como en el Twitter, en el Facebook. Vamos a buscar cosas que nos hagan crear emociones. Y yo veo eso como un fenómeno antropológico, no solamente como un asunto cultural. O sea, lo veo cada vez más profundo. Y al mismo tiempo, hay esa otra parte del sublime, que es veo que las emocionalidades son mucho más manipulables dentro de nuestras sociedades neoliberales, tecnológicas. Y son tan manipulables que es muy fácil convertir una mentira en una verdad, ¿no? O sea, el problema de la posverdad no es la distorsión, ¿no? Es como el problema de la ideología. No es el problema de la verdad, no tiene que ver con la verdad. Hay una distorsión, pero aquí el tema es que estamos situados mucho más en lo emocional. En lo emocional. Y lo emocional no te lleva a pensar necesariamente. Entonces yo, a quien ha planteado la pregunta, diría que quizás una de los retos de las universidades de las artes de formar maestras y maestros tiene que ver con el reto de poder tomar distancia de esa emocionalidad. Y cuando digo tomar distancia, coloco un ejemplo concreto, ¿no?
El tema de la vista, por ejemplo, ¿no? De la vista. Un artista nos pone a mirar algo, ¿no? Alguien que pinta. El teatro nos pone a mirar y nos pone a oír también, ¿no? La música nos pone a oír. Pero hablemos de lo visual, ¿no? En términos muy aristotélicos. Aristóteles decía, en los estudios sobre el alma hay 5 sentidos y el sentido más importante es la vista, decía él, ¿no? E inclusive decía él, porque es médico, y decía él que cuando perdemos el oído nos volvemos medio idiotas, pero cuando tenemos vista, no, dice él, ¿no? En esta concepción ya de muchos siglos. ¿Quién maneja la vista ahora, no? La distancia que tenemos hoy, ¿no? La educación a distancia, ¿no? Que es muy seguro que yo siento que es un barquito que va a salir, ¿no? Y que se va a colocar con mucha fuerza y tendremos que hacer una disputa enorme, una disputa que tendrá que ver con el cuerpo. Yo siento que el cuerpo se vuelve así como para las mujeres y la lucha por el aborto es una decisión sobre el cuerpo va a ser la gran lucha en el 21 y en lo que viene, ¿no? Porque es lo que se suspende. Pero la visualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes miran el tema de la visualidad también implica una distancia. La televisión es la visión a distancia de las cosas, es como el cine. Yo diría mucho más la televisión en nuestros medios populares. ¿Qué es lo que nos muestra la televisión, ¿no? En todos nuestros países de América Latina o en el mundo, Fox News o cualquiera? ¿Qué es lo que nos revela? Y nos damos cuenta nosotros que somos intelectuales de que hay mucha basura allí, ¿no? Miren una serie nada más. ¿Qué es lo que transporta una serie, ¿no? Las series que se convierten en las más vistas, ¿no? ¿Qué es lo que conllevan? ¿Qué transporta lo visual? Bien. ¿Quién tiene la inusualidad de lo visual? ¿Quién lo aprende, ¿no? ¿Quién se dedica a mirar cómo aparecen las cosas y no solamente no se quedan como el resto de los mortales en lo que aparecen, ¿no? ¿Por qué el color es importante? ¿Por qué los sonidos son importantes? Eso que tiene que ver con nosotros y eso como lo que viene diciendo Flora, ¿no? Con la humanidad. Ese es un trabajo de artistas, del arte, ¿no? Yo, en términos de utopía, sueño con un mundo más creado por artistas que por científicos, ¿no? Un mundo más de poetas que de tecnólogos. Y no creo que sea el mundo perfecto, pero creo que será un mundo que instituye más la humanidad, al contrario de la otra fijación. Y no soy anticientífico, ¿no? Ni tampoco soy un dinosaurio que le tiene miedo a las tecnologías, para nada. Pero sí considero que las artes que han jugado un papel de Cenicienta, y cuando digo de Cenicienta, Damián lo sabrá, las peleas para que en Córdoba las artes fueran colocadas también dentro del derecho a la educación, ¿no? Eso fue una pelea, ¿no? Porque siempre que hablamos de universidad hablamos de ciencias por acá y de ciencias exactas, porque las otras ya son ciencitas, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a tener que hacer un cambio de dirección, no un simple maquillaje en honor al futuro, a la vida en general, a la vida en mayúscula. Y el arte tenemos que ir de la mano con ellos, con los artistas y las artistas. Perdón. Muchas gracias.
Muchas gracias, Freddy y Flora, por supuesto, ¿no? por todas las reflexiones, los comentarios, la generosidad de compartir sus sentires y sus pensares con todos nosotros y nosotras. Hermoso intercambio hemos tenido. Me quedé pensando, bueno, en la pregunta sobre el aporte de las instituciones que forman en artes y docentes de artes, ¿no? Y pensaba, bueno, en nuestra área, en nuestra institución, en la Universidad Nacional de las Artes, en nuestra área específicamente en la que formamos a docentes para el sistema educativo, ¿no? Docentes de arte para el sistema educativo, ¿no? Bueno, y sin ánimo de dar una respuesta, porque no es el momento, ni el tiempo, ni el lugar, simplemente mencionar que es uno de los desafíos centrales que tenemos en el área, ¿no? Que es, bueno, justamente reflexionar y pensar esos aportes, qué marca, qué diferencia podemos hacer desde esta institución tan valiosa, que es una universidad dedicada a la enseñanza de las artes, a la formación, como decía Flora, de profesionales en artes y, bueno, y de docentes especializados en artes para enseñar en los distintos niveles del sistema educativo, esa singularidad que tenemos. Y estaba pensando porque el otro día en otro ámbito, en otro espacio, recuperé un texto de un artista alemán que se llama Joseph Beuys, o Beuys, no sé muy bien cómo se pronuncia el alemán, que planteaba que es un artista muy interesante que peleó en la Segunda Guerra Mundial, fue aviador, se estrelló con su avión, fue rescatado en Crimea por unos nómades tártaros, bueno, y todo eso lo transformó en su arte, hacía performance, y entonces se planteaba, bueno, por un lado una cosa que Flora mencionó antes, que es, bueno, decía, toda persona, todo ser humano puede ser artista, eso por un lado, y por otro lado decía que la pregunta, el eje no tiene que estar puesto en la pregunta ¿qué es el arte?, sino en decir, en asegurar y en posicionarse en que el arte es la respuesta. La pregunta no importa. En el arte encontramos la respuesta, podríamos decir las respuestas, ¿no? Y esa singularidad me parece que está interesante y que, bueno, nada, son algunas de las cuestiones que desde el colectivo Transformación Docente estamos intentando poner sobre la mesa, discutir, plantearnos, ¿no? Y pensar esa identidad de nuestra área, ¿no? Bueno, es un poquito como esperanzador y para contar un poquito de nosotros y nosotras, que estamos varios y varias de los y las profes de las cátedras acá compartiendo este espacio. Así que, bueno, ¿querés, Ale, invitar la invitación para el próximo miércoles? Gracias Vicky, gracias Freddy, gracias Flora. Hay múltiples agradecimientos en el chat. Bueno, estas jornadas siguen, no terminan hoy, ¿sí? Sino que todavía tenemos 2 miércoles más. Y acá en el anuncio nos encontramos, a ver, aguarden un segundito, tantas cosas abiertas. ¿Sí? Bueno, nos vamos a encontrar con la semana que viene, formación docente, artivismo y pospandemia, con Gervasio Noailes, Juan Mayol y Ana Carrillo. Así que el miércoles que viene, a las 18 horas, volvemos a encontrarnos. Bueno, nuevamente, muchas gracias y múltiples agradecimientos en el chat para los oradores, 2 oradores de lujo. Así que, bueno, saludo a todos en nombre del área de transformación docente, que es al que pertenecemos. ¿Sí? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos verles la semana que viene.